Hola, bienvenidos y bienvenidas a Narradores Live, el espacio de Narradores por la Paz, para traerles a ustedes en vivo y en directo a su celular y a través de Facebook a los protagonistas de la paz en Colombia y los temas más coyunturales relacionados con la construcción de paz, de memoria y de tejido social en nuestro país. Estamos hoy con María, que nos va a contar un poco la historia de Ricaurte, que ha sido víctima de una masacre durante el último mes, donde 3 indígenas agua perdieron la vida en hechos violentos. Pero estamos aquí para contar la historia detrás de Ricaurte, que no es solo un escenario de violencia, sino que de alguna manera es un territorio de paz. Entonces estamos con María, que nos ha cambiado, a quien llamaremos María, porque pues por cuestiones de seguridad no podemos llamarla por su verdadero nombre. Es una persona que ha trabajado en el territorio, que lo conoce de primera mano, y que también por esta relación estrecha que tiene con Ricaurte no puede revelar su identidad, ya que esto pondría en riesgo a las personas que conoce y con las que ha convivido en el territorio. María, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan, ¿cómo vas? Bueno, muchas gracias por la invitación. Creo que para mí y yo creo que para las personas de Ricaurte, pues es muy importante que se escuche la voz de personas que viven en estos territorios tan alejados del centro del país. Y pues muchas gracias por abrirnos el espacio. En serio que digamos que intentaré ser en este caso la voz de aquellas personas que no pueden hablar en este momento y que pues de alguna u otra manera han sido víctimas de nuevo por parte del conflicto que pues se ha venido generando pues otra vez y de manera pues muy triste en estos tiempos. Así es, María. Hablemos un poco, entrando en materia de la masacre, estos hechos lamentables que sucedieron a principios de agosto. Eh, ¿Qué fue lo que sucedió y por qué se demoró tanto la opinión pública en saber lo que había sucedido en este lugar? Bueno, pues te comento un poco como la ubicación del territorio. Ricaurte queda en el pues, departamento de Nariño, pero es un municipio bastante alejado en este caso pues, de la zona, en este caso urbana, que sería Pasto. Ricaurte, digamos que queda intermediario en la carretera vía
esto hace pues que aunque sea parte de paso de esa vía al mar, tenga un territorio realmente alejado y pues poco conectado por las cuestiones, digamos, ya de geográficas del municipio. Es un municipio bastante selvático, se le llama como piedemonte costero, y esto hace que, digamos, la conexión que tiene en este caso, en donde ocurrieron los hechos, pues sea demasiado, digamos que desconectada, ¿no? Qué pena la redundancia. Entonces, bueno, eso por ese lado. Realmente, digamos que son hechos que, digamos que claramente evidencian pues la falta, en este caso, de Estado y también la falta de conexión que existe por parte pues de este tipo de institucionalidad. Y pues bueno, además de esa accesibilidad demorada, los medios de comunicación, digamos que tampoco hablaron rápidamente de los hechos debido a que no hay, por decirlo así, una información clara acerca de los hechos lamentables ocurridos, que fue pues la muerte de estas 3 personas. Hay todavía varias hipótesis, pero ninguna hasta el momento ha sido digamos que ratificada, y las Ujú. hipótesis, digamos que median dentro del conflicto que se vive de nuevo en el municipio de Ricaurte. No sé si quieres que te cuente un poco como cuáles son las hipótesis que han nacido dentro de la comunidad, más allá, digamos, del, digamos que el reporte oficial que se da, que de nuevo no hay un reporte como tal verídico que nos diga qué hechos son los que pasaron, pero sí hay quizás algunas hipótesis. Sí, bueno, más que las hipótesis que digamos en todo caso son, pues no sé si rumores, pero son más bien suposiciones que se pueden hacer. Hablemos un poco de cuáles son los actores armados que están en el territorio, que se están disputando la zona, que permanecen o que están de paso por el territorio. ¿Cómo es esta conformación, digamos, armada en este momento en esta zona que es fronteriza con Ecuador? Listo, sí. Pues bueno, digamos que posterior al acuerdo de paz, nacen otros grupos pues disidentes de las FARC, entonces se encuentran y hacen parte del territorio. También tenemos presencia armada del ELN, tenemos presencia también de algunas, digamos que bandas paramilitares, y esto hace pues que claramente, aunque estas bandas paramilitares estén de paso, pues generen claramente choques y se generen pues hechos violentos. También tenemos pues grupos con conexión de narcotráfico. Entonces, pues bueno, si te das cuenta, los actores armados que existen en la zona pues son bastantes, y tenemos en este caso pues un municipio que está en medio de fuego cruzado de todos pues estos actores pues claramente negativos pues para la paz en este caso. En esta zona también, bueno, no aquí, pero muy cerca de Ricaurte, en Samaniego, también se presentó una masacre que revolucionó el país. Fue la masacre de los 8 muchachos de Samaniego. Eh, digamos, esta conducta, esta recurrente violencia, si es esto, si es una violencia recurrente o son más bien hechos aislados que se han presentado por la presencia de estos nuevos grupos armados o antiguos grupos armados que se disputan la zona. Ok, pues yo creo que si hablamos de hechos aislados, tenemos que hablar de hechos aislados desde que, digamos, se da ese acuerdo de paz. Uh -huh. Podríamos decir que el acuerdo de paz es como el punto hito, podríamos decir, para que la violencia claramente empiece a disminuir en el territorio de Ricaurte. Sin embargo, digamos que se puede decir que aunque hay hechos victimizantes dentro del territorio posterior al acuerdo de paz, claramente pues son hechos que podríamos llamar, sí, claro, como aislados, porque no hay esa violencia que existió en el pasado. En el pasado tenemos hechos demasiado preocupantes donde digamos que grupos enormes de indígenas eran desplazados, y uno podría ver indígenas pues por la carretera descalzos caminando hacia digamos que el casco municipal. Y esto pues realmente pues es muy preocupante también, pues muertes de líderes y lideresas, tomas en algún momento al municipio. Entonces podríamos decir que digamos que gracias
pues al acuerdo, podremos ver que esos hechos pues sí, se pueden ver como aislados y que realmente pues toman al municipio de una manera pues que no se esperaba, ¿no? Que no era algo que fuera recurrente y por lo tanto, y por eso es que pues es tan preocupante y genera tanta incertidumbre este tipo de hechos. Así es, en Samaniego, por ejemplo, uno de los testigos de la masacre dice que uno de los asaltantes, uno de los asesinos, tenía acento mexicano. Estos carteles mexicanos que han venido llegando a Colombia para sacar cocaína y estupefacientes hacia Norteamérica, también tienen presencia en Ricaurte. ¿Se sabe de la presencia de ellos? Digamos que como tal, presencia, digamos que no se podría evidenciar. Ujú. Como lo venía hablando ahorita al principio, Ricaurte es un municipio de paso para la ruta del narcotráfico. Es decir, yo no dudo que no colinden, digamos, en el municipio, pero como tal, que haya una presencia de este tipo de actores, pues bueno, podríamos decir que no es tan diciente, tan segura esa afirmación. Bien, bueno, entonces hablemos un poco, ahora que tenemos en imagen un río en Ricaurte, me imagino que es el río, se me va el nombre, el Esa. río, el río que de alguna manera atraviesa el municipio. ¿Cómo está repartido el municipio? Hay un casco urbano central y un montón de veredas alrededor. ¿Cómo funciona, digamos, económica y políticamente Ricaurte? Listo. Ricaurte tiene realmente pues un espacio geográfico muy pequeño donde se da esta zona, digamos que urbana, realmente es muy pequeño. Dentro de esta zona urbana podemos encontrar presencia de campesinos y de indígenas, también de población afrodescendiente, pues debido a que como es esa ruta al mar hay una conexión clara con el Pacífico. Entonces tenemos, digamos que una diversidad en términos de pues esa comunidad. Ujú. Podríamos decir que a lo largo, digamos que tanto a lo largo como a lo ancho, ya después de entrar en ese casco urbano, tenemos realmente a un Ricaurte geográficamente muy verde. Tenemos unas montañas hermosas, tenemos unos ríos cristalinos y la población que pertenece ya, digamos, a esas veredas más alejadas del casco urbano, en su gran mayoría son indígenas y viven pues en resguardos indígenas. Entonces, digamos que podríamos visualizar al municipio realmente de una manera muy rural y digamos que en términos ya políticos, claramente encontramos, digamos que dentro de esta cabecera municipal a la alcaldía, encontramos algunas instituciones importantes como la policía, pero, digamos, hospital. Tenemos en este caso, hace poco, más o menos unos 5 años, se viene construyendo un hospital que todavía a la fecha no tiene todavía, digamos que una apertura, pero digamos que sí hay, por decirlo así, como dentro del casco urbano una serie de instituciones que acompañan en este caso a la población. Pero si vamos de nuevo hacia afuera, hacia la periferia de ese casco urbano, vamos a notar que realmente no hay presencia en este caso de ningún tipo de institucionalidad. Y aquí hay que hacer una aclaración y es que, pues, digamos que la presencia que se hace es por parte de una asociación indígena que es Camagüey, ¿listo? Sí. Camagüey, pues es, digamos que esta asociación indígena que hace presencia en el territorio y es, pues, digamos, por decirlo así, la entidad más importante para los indígenas del municipio. ¿Qué significa Camagüey? Camagüey significa Cabildo Mayor Agua de Ricaurte. Entonces, y otra aclaración que hay que hacer ahí es que Camagüey no es, digamos, como la única asociación que protege, en este caso, a la población agua digamos que de esta parte del territorio, sino que también tenemos otra, digamos, por decirlo así, otra asociación que es UNIPA, que es la Unidad Indígena del Pueblo Agua. Pero en Ricaurte hace presencia solamente Camagüey, ¿listo? Okay. Porque hay una división ahí de cobijas, podríamos decir, que aunque la población sea agua, hay dos diferentes asociaciones debido pues
digamos que a diferentes visiones de vida, se podría decir. Son diferencias políticas, digamos, entre las dos organizaciones. Sí, se podría decir que son diferencias políticas. Nosotros tenemos que, digamos, en Ricaurte viven 18.666 personas, el 72% de la población es indígena. Sí, Entonces, correcto. digamos que la mayoría de las decisiones, me imagino que a la hora de las elecciones, la prioridad es la visión indígena. Sí, pero mira algo aquí muy particular que pasó en Ricaurte hace más o menos unos años, desde, podríamos decir, desde 2015 a 2019, hubo un gobierno, digamos, en la alcaldía que subió desde, digamos que el nazo de la comunidad campesina, siendo un municipio casi en su gran mayoría indígena, tuvimos un alcalde que representaba al sector campesino. Y eso, de hecho, creo que ha sido un golpe muy duro para la comunidad indígena en términos de representación política real. Y digamos que dentro de estas relaciones políticas hay algo aquí interesante y es que podemos ver que sí hay quizás algunas disputas frente a cómo se entiende el territorio de Ricaurte y frente a cómo la población indígena pues visiona ese territorio. Y esa visión, pues claramente, digamos que durante estos años que estuvo un alcalde campesino, pues digamos que intentó ser quizás un poco cambiada, pero, pero pues es bien interesante ver cómo dentro de un municipio indígena, mayoritariamente, pues sube a la cabeza un gobierno campesino. Dentro de esas diferencias, por ejemplo, ahorita a raíz de la masacre, salió una comisión de Camagüey para verificar los hechos y recoger material probatorio y realizar la investigación. Eh, la fiscalía, la policía, el ejército no puede entrar a esa zona a realizar el levantamiento del cadáver, a realizar las, digamos, las pesquisas necesarias, precisamente por esta cosmovisión que existe en el territorio. Sí, y yo diría también que en parte no solamente es por esa cosmovisión frente a cómo, digamos, el cabildo es quien tiene ahí, digamos que en este caso, pues la jurisdicción, sino que además, pues, como te venía diciendo ahorita, la conexión del territorio realmente es muy complicada, o sea, para poder llegar, de hecho, a donde sucedieron los hechos, que es Pialapí, hay un camino muy largo, hay un camino muy largo y este camino muy largo no se debe ni siquiera pues a que quede digamos que en términos reales lejos, sino es debido al acceso y a la geografía que hay en el territorio. Entonces podemos ver que desde el casco municipal, por ejemplo, hasta más o menos hora y media tenemos un camino casi de herradura donde pues un jeep es que tiene que pasar por ahí, un jeep de hecho es muy difícil para el carro poder llegar hasta esa hora y media y de ahí en adelante, más o menos 7 horas más, tenemos pues digamos, un camino realmente complicado por el cual atravesar y por el cual, digamos, caminar, que claramente es muy complejo, ¿no? O sea, imagínate tú estando en una situación de salud grave dentro de un resguardo y tienes que salir, y si es una urgencia, pues para poder llegar al casco urbano y poder tener ese servicio de salud, pues bueno, es bastante complicado. Entonces, si no más en términos de salud, decimos que es imposible, casi, mejor dicho, complejo la llegada de la institucionalidad, pues imagínate en un caso así, es bastante complejo poder no solamente sacar los cuerpos, verificar pues los hechos sucedidos, y pues sí, Camagüey en este caso fue, digamos, la entidad que hizo la comisión, pero pues para que el cabildo pueda realmente generar pues un dictamen de los hechos, también es muy complejo, ¿sí? También es muy Claro. complejo porque la comisión de hecho pues también salió tarde, debido a que pues los mismos hechos llegaron tarde a digamos que al casco municipal, entonces se demoraron muchos días en saber que eso había pasado, solo hasta que alguien del resguardo salió, caminó las 7 horas, cogió el jeep y llegó pues a contar la historia. Entonces hay una desconexión aquí total, ¿no? Entre los resguardos y la cabecera municipal, de los resguardos claramente más alejados. Claro, y esto también conspira en contra de los intereses de paz, de tranquilidad, el hecho de no poder denunciar oportunamente y rápidamente
Y también, así uno denuncie, si se demoran 7 horas en cruzar el camino después de 1 hora y 40 de andar en trocha, eso dificulta mucho y realmente pone en riesgo a la población que está tan alejada. Exacto, exacto. Entonces, pues, imagínate en el interior de estas comunidades vivir este tipo de violencias y además no poder denunciarlas de una manera oportuna y de que esto llegue tarde, no solamente ni siquiera pues al casco municipal y el casco municipal, pues que la información se riegue. Yo creo que por eso hay tantas, digamos que falencias en términos de la información de los hechos sucedidos, pues de la masacre, ¿no? Claro, hablemos un poco de este tema de la salud, porque me parece preocupante que haya, ¿cuántos hospitales hay en Ricaurte, digamos, que sean de primera necesidad, de nivel 1, nivel 2, para atender a la población? Listo, pues nos damos cuenta que en Ricaurte, digamos que el hospital que está funcionando, pues es un hospital viejo, es un hospital que simplemente atiende urgencias menores, quizás, no sé, eh, una cortada, una caída, un accidente, pues de menor magnitud, pero para poder, pues, digamos que tener un servicio de salud completo, tendríamos que desplazarnos o hacia Tumaco o hacia Pasto. Entonces, realmente es muy complejo en este caso el acceso a la salud y es muy problemático. Conocí historias digamos, de muchas personas que les aquejaban muchos problemas de salud y no podían recibir el tratamiento debido, sino que se tenían que desplazar o hacia Pasto o hacia Tumaco. Y pues quien no tiene en este caso los recursos, pues es decir, es realmente muy complicado el tema de salud. Y no solamente en términos de salud, hablemoslo también en términos de educación. Digamos que el nivel máximo de educación que podemos encontrar en Ricaurte es bachillerato y quizás algunos cursos esporádicos para generar tecnólogos, pero como tal no tenemos instituciones de educación superior en el municipio y la mayoría de chicos, digamos, que están en el territorio de jóvenes, igualmente se tienen que desplazar hacia Tumaco o hacia Pasto o hacia otras partes del territorio para poder pues estudiar. Y esto hace que haya pues claramente una deserción del municipio por parte de los jóvenes de querer participar pues de su municipio y de Claro. generar dinámicas culturales pues más arraigadas, ¿no? Sino que terminan saliendo del municipio para buscar oportunidades. Y eso realmente también es muy triste. Que en un territorio tan lindo y tan completo en términos hídricos, de biodiversidad, etcétera, pues no hayan realmente este tipo de servicios para poder generar pues bienestar social, ¿no? Sí, también, digamos, la situación del departamento no es la mejor, también por esta zona alejada en el sur del país, un poco, digamos, con esta tendencia que tiene Colombia a ser un país centralista, que todo de las grandes ciudades es donde se concentran los bienes y los recursos, y de ahí hacia afuera no tanto. Encontramos que también estas zonas olvidadas son cuna de violencia de alguna manera. Nosotros vemos que en Nariño este año, en nuestro monitoreo de Narradores por la Paz, hemos registrado 8 masacres. De estas 8 masacres, 3 fueron en Tumaco, y un total de 19 líderes sociales, líderes y lideresas asesinados. O sea, de alguna manera la violencia no es recurrente, no es siempre, digamos, no es como era antes, pero es una nueva violencia. Sí, sí, exacto. Es una nueva violencia que, de nuevo, vuelvo a hacer ese llamado, nos coge a todos pues por sorpresa, porque claramente había una esperanza en todo el territorio, no solamente en el departamento de Nariño, sino en toda Colombia, de que ese acuerdo de paz pues ayudara, digamos que en este caso a generar esa estabilidad y lo vimos, digamos, quizás en esas votaciones al plebiscito, la mayoría de poblaciones afectadas por el conflicto fueron aquellas a las que votaron sí al acuerdo. Entonces, pues
digamos que esa esperanza, no solamente pues en Nariño, sino en otras partes del país, se ha venido, digamos que golpeando claramente, no significa que desaparezca, tenemos muchas personas que se le siguen apostando a la paz, pero, pero bueno, sí son nuevos hechos que no queremos que sigan pasando y que evidenciamos y decimos y hacemos, en este caso, el recurrente llamado a que pues el Estado en este caso pues tome pues, claramente las riendas del problema. Así es. Bueno, pues nosotros en este momento tenemos 17 personas conectadas a través de Facebook Live. Los invitamos y las invitamos a que compartan impresiones, dejen comentarios, le hagan preguntas a María, dudas que puedan tener acerca de Ricaurte, cómo llegar, cómo salir, los mejores sitios, que son cosas de las que estaremos hablando ahorita. Pero vayan adelantándose con sus preguntas, nosotros vamos a estar leyendo y compartiéndolas con María también para llevarles a ustedes la atención uno a uno que pretendemos en este espacio. También los invitamos a que nos sigan. Aquí abajo mío están las redes sociales de Narradores por la Paz. Estamos en Instagram, en YouTube, en Facebook y en Twitter. Entonces, invitados e invitadas a seguirnos. Y bueno, continuamos un poco hablando hacia el tema económico. Entendemos que Ricaurte es una zona donde la agricultura es fuerte, digamos, es una de las bases de la economía. ¿Qué cultivos se encuentran en la zona que mantienen la economía del lugar? Bueno, pues cultivos realmente importantes. Tenemos el cultivo de la caña de azúcar para pues la generación de productos de caña, ¿no? Entonces en este caso tenemos Panela. principalmente la panela, pero también tenemos algunos tragos artesanales, algunos licores artesanales como el chapil, que es muy conocido allá y que es una bebida que de hecho todos los indígenas la beben cada fin de semana en sus foforros, llamarían por ahí. Pero digamos que la panela principalmente es el cultivo que se encuentra inserto en el territorio, más que todo pues en la parte urbana, en ese casco urbano, porque nos vamos a dar cuenta pues que a lo largo del municipio pues la región como tal es pues hace parte digamos de los resguardos, y en los resguardos los indígenas y su cosmovisión pues no tienen en este caso una visión productiva. Entonces podríamos decir que en el casco urbano es donde vemos en este caso pues los cultivos de caña. También digamos que frente a lo productivo podríamos hablar de que hay quizás proyectos que se vienen adelantando que tienen que ver con la piscicultura, tenemos quizás también criaderos de pollos, de cerdos, en fin, es decir, hay toda una gama, en este caso, de querer, digamos que, dinamizar la economía, pero, puedo decirlo, la economía de Ricaurte todavía es muy dependiente de, digamos que, de la caña de azúcar y en este caso, pues, de la panela, ¿no? De la panela, me quedó sonando esa bebida artesanal. Me imagino que eso es fermentación de la caña. Yo hace muchos años tomé en Anolaima, también en un trapiche, pero le tenían un nombre distinto. Sí, yo creería digamos que dentro de esta cosmovisión es el trago artesanal de ellos y es, podría decir quizás el mismo, tiene el mismo proceso, pero sí, aquí le llaman chapil y a veces también lo combinan con frutas como para que sea una bebida más atractiva y lo sirven caliente y sabe pues realmente muy rico y también es como esa bebida de exportación, diría yo, a otras partes del territorio. Lo sirven caliente, o sea, por las tardes. ¿Cómo es el clima en Ricaurte la mayoría del tiempo? Uy, bueno, pues Ricaurte tiene un clima bastante cambiante. Podríamos ver que por las mañanas quizás está haciendo un calor y por las tardes luego lluvia y luego por las noches de nuevo un frío ahí medio calientico, raro. Digamos que el clima es bastante interesante pues porque queda, digamos que Ricaurte queda intermedio entre Pasto, que es realmente muy frío, Muy y frío. entre Tumaco pues que es pacífico y que claramente trae esa brisa Lluvia. de mar.
Entonces, digamos que en ese intermedio tenemos unas montañas que claramente hacen que el municipio sea bastante húmedo, pero que de igual manera pues exista como ese calor. Entonces, por las noches claramente sí, la bebida se toma caliente en las fiestas, por decirlo Al así, sereno, como dicen pero por ahí. sí, ajá, exacto, para el sereno. Y muy rica. Si tienen alguna vez la oportunidad de ir a Nariño y de conocer pues esta parte del territorio, les recomiendo ese chapil también. El Entonces, clima sí, se muy presta rico. mucho para la actividad de agricultura, de cultivo. Sí, claro, digamos que son tierras demasiado productivas. Es un clima que se presta realmente pues para generar cultivos de una diversidad muy amplia. Y hay pues bastantes proyectos por diversificar, digamos que esta agricultura, pero pues no, digamos que no se ha logrado. Tenemos todavía en amplia parte de ese territorio pues cultivos y verde de caña. Verde de caña. Bueno, ahorita hablábamos que de los casi 19.000 habitantes que tiene Ricaurte, el 72% es indígena, pero el 13% es urbano, que vive pues en el casco urbano de Ricaurte, que al principio veíamos la foto del casco urbano. En este momento vemos una montaña con unos platanales, y el 14% es campesino. A pesar de que los campesinos son minoría, pusieron alcalde y de alguna manera llevan la rienda de una economía que está estancada, pero que puja. Eh, ¿Cómo es digamos, esta convivencia entre esos actores tan culturalmente diferentes? Tenemos población afro, población indígena, población urbana, población campesina. ¿Cómo se da esta convivencia, digamos? ¿Cómo es no sé cómo es el gentilicio, el ricaurteño? Ujú, sí, los ricaurteños. Yo creo que culturalmente, digamos que hay una cercanía realmente, no tenemos aquí una diferenciación, Ujú. porque las personas pues que viven realmente en el municipio, todas son muy cálidas, todas digamos que tienen una forma de ser bastante particular. Yo creería que dentro de esa calidez también hay personas bastante tímidas, quizás. En el trabajo que yo realicé, la mayoría pues eran demasiado callados, pero risueños, se reían entre dientes. Entonces, podríamos decir que dentro de su personalidad está ser muy cálidos. No creo que hayan quizás riñas culturales, tanto indígenas como campesinos creo que tienen una relación muy amena, pero yo creo que la contienda real, digamos que la diferencia que hay entre estos dos sectores, tiene que ver con problemas de la tierra y con las fronteras que se crean con los resguardos indígenas. Hay una cuestión acá y es que, como te venía diciendo, la mayoría de cultivos se encuentran en el casco urbano. Y aquí hay un problema, ¿no? Y es que si están en el casco urbano, claramente, pues, digamos que las casas van a ir alejando la zona de cultivos y cada vez el territorio cultivable es más pequeño. Y lo que pasa es que, digamos que los campesinos, digamos que en este caso lo que piden es que esas fronteras, digamos que se amplíen un poco más para poder generar pues los sembradíos de caña, para poder sembrar y tener pues sus proyectos. Y aquí es donde viene realmente el problema pues con los indígenas. Los indígenas pues creen que sus resguardos claramente pues no deben servir para este tipo de actos productivos y claramente pues es su territorio ancestral, entonces es donde vienen realmente las confrontaciones como siempre en Colombia, pues por la tierra y por Por la pues tierra. esas diferencias fundamentales que hay de intereses que yo creo que uno no puede ponerse, digamos, de un lado o de otro, ¿no? Esas cosmovisiones están insertas desde hacía mucho tiempo y pues son problemáticas y la cuestión es, bueno, ¿cómo vamos a hacer para dialogar y para poder resolver en este caso esos problemas que diferencian a estas comunidades que igualmente, como te digo, pues son muy cercanas? Aquí esta foto que estamos viendo es de un festival campesino que se hace en Ricaurte cada año, más o menos para junio, julio, agosto. Casi siempre está corriendo por el clima o por los recursos, porque llegan pues los recursos necesarios
hacerlo, y si tú te das cuenta, la comunidad se reúne, ¿sí? Y siempre hay eventos muy grandes y llegan indígenas de los resguardos cercanos, baja mucha gente pues de abajo, digamos, de esas partes periféricas para poder concentrarse en este tipo de eventos que para las personas pues es, digamos que como, por decirlo así, como el boom, ¿cierto? De esa reunión y de ese querer compartir con los otros. Entonces, también nos damos cuenta, por ejemplo, que pues la imagen de las personas es bastante indígena, ¿no? Tenemos personas muy, rasgos muy indígenas, pero ojo, eso no significa que todo el territorio de nuevo sea de solo población indígena. Como está esa conexión con Tumaco, también tenemos personas afrodescendientes que son un grupo minoritario, pero que igualmente tienen una incidencia tal que, de hecho, te comento, Juan, eh, el instrumento, digamos, que uno ve en las casas de Ricaurte por todos lados es la marimba, y la marimba pues es un instrumento pues bastante pacificense y bastante de la cultura afrodescendiente, y que ver este tipo de instrumentos en las casas de los ricaurteños pues es bastante interesante, ¿no? Como esa relación cultural ha generado pues lazos, digamos, a través de la música, ¿no? Entonces eso me parece también bastante bonito de mostrar, ¿no? Que no simplemente hay diferencias, sino que también hay muchas cosas que unen a las personas de Ricaurte. O sea, hay una tensión, pero hay bastantes puntos en común y es una convivencia pacífica, que es, digamos, lo que se espera y lo que debe ser en un país tan, Ujú. tan diferente, tan variado, tan diverso. En esta foto, bueno, ahí cambiamos la imagen, vemos que hay unos palos de caña en una cancha de fútbol y está cayendo una llovizna de esa que baja de la montaña y lava, empapa a todo el mundo, están todos con sombrilla. ¿Qué, digamos, qué están haciendo ahí en este momento en la imagen, en la cancha de fútbol? Ay, sí, y recuerdo muy bien ese momento. En ese momento están en el festival del campesino, y la idea es agarrar un cerdo. Entonces le tapan los ojos a las personas, y la idea es correr con los ojos tapados, escuchando el cerdo llorar para cogerlo. Y el que coja el cerdo se lo lleva. Entonces, digamos que la idea en este caso es, pues sí, generar quizás esa emoción de las personas alrededor, pues por coger el cerdito, y el que se lo lleve, pues se lleva pues el premio literalmente gordo, ¿no? El cerdito. Y pues dejan varios cerdos rodando por ahí, la gente, a veces el cerdo se escapa y la gente gritando, y no, eso es una algarabía total. Y aún así, mira, la lluvia no deja que la gente se vaya. Y No, es ese que día son... todos empapados, mejor dicho, la gente se vuelve loca también. Digamos que esa es una de las pocas fotos que pude rescatar de ese festival, pero también uno puede encontrar, hacen concursos de fuerza, entonces se suben a la tarima y la gente empieza a hacer fuerza y hay votaciones. Otro que me pareció súper interesante, que yo dije, vea pues, o sea, esta gente es muy creativa. Ponen un palo engrasado súper largo en toda la mitad del parque, y a la final del palo dejan premios, o sea, ponen como una especie de té y dejan premios, dejan ollas, dinero, en fin, cosas para el aseo. Y la idea es que quien trepe ese palo lleno de grasa y llegue hasta el final y logre coger pues su premio, se lo lleva. Ajá. Entonces, pues es bastante interesante cómo hacen que la gente participe de estos eventos y sea llamativo también pues para el exterior, ¿no? No solamente para las personas que viven en el municipio. Y también para los mismos colombianos que muchas veces somos ignorantes de nuestras propias costumbres y también con ese regionalismo que existe a veces, uno solo está enfocado en las costumbres de su ciudad, de su municipio, de su pueblo y no mira más allá de las cosas chéveres y las experiencias bonitas que uno puede encontrar en su país. Sí, sí, y de hecho me estaba acordando de muchas otras cosas que se hicieron en ese festival. Cuente, María, Hay cuente. otro concurso. Hay otro concurso que es como el que teja más rápido, en este caso como una hoja de plátano seca, y esa hoja de plátano pues le llaman la tetera, y con eso se hacen bolsos, se hacen una diversidad de materiales, de productos, y el que teja más rápido, la trenza más larga, pues es el que gana. También hay un plátano pequeñito que le llaman los pintados, y esos platanitos, la idea es que las que lo pelen más rápido
pues digamos que también se llevan el premio y les dan como una bolsa de plátanos para que los pelen y los vayan, digamos que sí, pelando, y en últimas quien pele más plátanos más rápido gana también el premio. Ya. Entonces, si te das cuenta, pues son un montón de cosas que uno diría, pues ese tipo de cosas acá en la ciudad no se dan, pero que son muy llamativas realmente y que generan diversión y que generan quizás conexión entre las personas. También en ese evento del campesino había una asociación de mujeres y esa asociación de mujeres casi siempre lleva muchos productos. Entonces lleva productos derivados de la panela, lleva el chapil, llevaban también productos derivados del plátano, es decir, una cantidad de productos y la idea en este caso pues es lo mismo, ¿no? Generar pues la visión de esos productos. También había otra mesa donde se mostraban como una diversidad de plantas que se podían sembrar y la gente llevaba sus plantas. Entonces uno decía, ve, pero ¿cómo lo hacen, no? Ujú. ¿Cómo hacen para generar esa conexión con las personas y que la gente realmente participe de ese tipo de actos? Entonces es bastante interesante y bastante particular, ¿no? Sí, y me llama la atención mucho, por ejemplo, uno tiene en la mente el festival en Pasto, que también es muy famoso, es muy conocido, mucha gente también de Bogotá sale a Pasto a este festival, eh, pero encontrar que también en los pueblos, en las zonas cercanas, hay conductas similares y que también son muy atractivas, invita también a echarse una pasadita por Ricaurte, ¿no? O sea, me entraron de una Sí. las ganas de irme para allá. Sí, y no solamente por ese tipo de festivales, yo creo que Ricaurte es llamativo en muchísimos sentidos. Ya ahorita yo creo que vamos a hablar de eso y de esa diversidad de cosas que hay por hacer. Yo en el tiempo que estuve realmente me faltó mucha tela por cortar. Yo siento que me faltó descubrir muchas partes, muchos resguardos, paisajes hermosos, ríos, personas, en fin, hay muchas cosas que hacer y la cuestión es, pues, cómo llegar, ¿no? Y el quedarse en el municipio. Pero sí, hay muchas cosas muy lindas por ver. Así es. Bueno, pues nosotros los invitamos a ustedes. En este momento tenemos 16 personas conectadas a través de Facebook Live. Y los invitamos a que nos hagan preguntas, a que le pregunten a María sobre su experiencia en Ricaurte, sobre las condiciones actuales, lo que ha pasado en Ricaurte, a pesar de las masacres, la esperanza que se mantiene en este pueblo, su diversidad cultural. Cualquier duda que tengan, por favor, la dejan aquí en los comentarios y la estaremos respondiendo. Y también pues los invitamos a que nos sigan aquí abajito en nuestras redes sociales de Narradores por la Paz. Y bueno, aquí tenemos una pregunta del público. Juan Rodríguez, a través de Facebook, nos pregunta, ¿cuántas rutas de acceso tiene Ricaurte y cuál es el estado? El estado de las rutas. Y digamos, yo quiero complementar, para llegar a Ricaurte y para moverse dentro de Ricaurte, ¿cómo son esas rutas de acceso? Listo, tú desde Pasto coges un bus y llegas por la carretera vía al mar, ¿sí? Es decir, la única forma de llegar a Rete es por esa vía principal. Cuando ya estás en esa cabecera, digamos que municipal, urbana, digamos que ese acceso ya se da, digamos que por vías placa huella. Yo no sé si por ahí haya quizás algunas fotos. Eso que estamos viendo en este momento es esa cabecera municipal y si tú te das cuenta, detrás de esa cabecera municipal hay una montaña verde enorme. Y entonces, y eso sigue siendo Ricaurte y detrás de eso pues hay resguardos. Entonces, si te das cuenta, pues digamos que ya el acceso a las veredas, por decirlo así, es mucho más complejo porque no hay caminos y las vías realmente de conexión, las pocas que hay son de, digamos, de terrenos muy complejos, de placas huella, pero muy complejos. Entonces, si quieren llegar a Ricaurte, tienen que coger un bus de Pasto y digamos que atravesar en este caso esa carretera principal. Y si llegan por la parte de Tumaco, igual como si se fueran a devolver para Pasto. Está en todo el centro, quizás en esa vía al mar. Así es. Yo estoy aquí, por ejemplo, abrí Google Maps en un carrerón, puse desde Bogotá a Ricaurte
y me dice que son 19 horas 38 minutos de camino para cubrir 965 kilómetros. Se Ujú. puede ir uno por Neiva, por el Espinal, desde Bogotá, o si no, Sí. Ujú. sí, o si no por, sí, Soacha, Ibagué, Cali y bajar a Popayán, salir por un lado de Mocoa, Rosar y Piales y llegar a Ricaurte. Exacto, Es un exacto. paseo, siempre es un paseo, se conoce harto país. Ujú. Uf, total. Digamos que ese recorrido es un recorrido bastante larguísimo, podría decir que es bien complejo si uno lo hace en bus, pero vale la pena recorrerse esas 19 horas que yo diría quizás que a veces puede ser un poco más por todos los problemas que pueden haber en la carretera, quizás derrumbes o cosas por el estilo, pero esas horas valen total la pena cuando uno llega a ver esas montañas tan verdes y esa biodiversidad. No hay, digamos que no hay para describir en mis palabras, creo que no puedo describir realmente cómo se siente estar allá. Sí, bueno, si quieres le podemos pedir a nuestro ingeniero que nos ponga imágenes de la montaña para, para compartir un poco esa conexión que tiene María con las montañas de Ricaurte. Pero también, digamos, yo quería preguntar un poco, volviendo a los temas duros, eh, ¿cuál es, hablando un poco del proceso de paz y la tranquilidad que trajo, la importancia del enfoque territorial, ¿no? Porque vemos que hay una variedad de cosmovisiones, de usos de la tierra, también de expectativas frente a lo que es el desarrollo. Eh, este enfoque territorial del proceso de paz, cómo llegó a Ricaurte y qué efectos tuvo en el corto plazo, digamos desde 2016, 2017, que se empezó a aplicar el acuerdo de paz? Listo. Pues realmente, digamos que fue, bueno, ha sido muy lento. Desde Ujú. que llega, digamos, institucionalidad a prestar atención, digamos que en este caso, a la construcción colectiva de esos proyectos, digamos que se puede decir que productivos, de proyectos para generar vías, para generar turismo, eh, esos proyectos han sido muy lentos y los PED realmente tuvieron muchísimas trabas desde que iniciaron. Es decir, nosotros iniciamos digamos que hacer la recolección y el levantamiento de datos y ya había un montón de problemas. Empezando que Ricaurte no tiene un censo, digamos que muy reciente, el censo que había era de hace 10 años y pues claramente en 10 años pueden pasar muchas cosas. Por otro lado, además de que no hay un censo claro, mmm, las personas que hacían parte de diferentes instituciones, la ART, la Agencia de Renovación de Tierras, bueno, y otras agencias que hacían parte digamos que de los PEDET, mmm, digamos que diría yo que generaron un trabajo bastante lento en términos de que para poder reunir a toda la población, en este caso, es muy complejo y más desde Claro. territorios tan alejados. Entonces vemos que el Y si se contexto, demoran siete digamos, horas, uh-huh, para generar los núcleos, por ejemplo, de las asambleas, pues fue una cuestión, digamos, que casi ni se puede hacer. Para tú poder decirle a diferentes resguardos de diferentes puntos, lleguen a X punto para poder hacer la asamblea, pues tú tienes que prestar una serie de condiciones para que se puedan hacer esas asambleas, ¿no? Comida, el transporte, la quedada, en fin, y pues lugares para poder hacer eso, bueno, decíamos, bueno, los colegios, en los colegios quizás podríamos hacer ese tipo de asambleas, pero luego decíamos, y bueno, y entonces, ¿cómo vamos a hacer para que la gente de esos resguardos llegue a, digamos que a esa parte donde se va a hacer la asamblea? No, pues eso era un complique y entonces hubo peleas frente a que realmente los núcleos que se organizaron no daban abasto, digamos, con la lejanía de los resguardos, entonces habían muchas personas que estaban inconformes y que no iban a poder hacer parte de la agencia de esos proyectos, entonces pues claramente eso ralentizó más, digamos que la implementación
y el poder generar esas asambleas. Otra cosa que también me parece importante nombrar es que Camagüey, digamos que fue la que de una vez puso, digamos, como ese primer, digamos que choque con la institucionalidad, pues claramente porque esos núcleos donde se iban a hacer esas asambleas, pues no daban abasto para poder traer a todas las personas, es decir, no iba a haber realmente una participación por parte de toda la población, y Camagüey de una vez dijo, pues no, nosotros de aquí no nos vamos a bajar hasta que nos den los núcleos necesarios y nos den los recursos necesarios para traer a la gente, para darles Claro. su estadía, para poderles dar de comer. Ellos igualmente trabajan, es decir, tienen unas cosas que hacer, y pues traerlos hasta acá tiene claramente unas implicaciones económicas. Entonces Total. Camagüey realmente estaba muy indispuesto frente a la forma como se estaban generando esas asambleas, esas primeras, bueno, esas primeras conexiones para generar esos PEDET. Y de ahí en adelante, pues lento el proceso, ¿cierto? El desembolso de recursos, el poder empezarlos a implementar, y hasta el momento, en la actualidad, lo que vemos pues es unos pocos proyectos en términos de vías. Tenemos ya algunas vías con placa huella que dice esto se hizo gracias a los PEDET, pero de ahí a más, digamos que no se puede ver una inversión real en el municipio. Falta quizás pues generar esa conexión con las personas que viven en los territorios. ¿Cuál es la ambición, digamos? ¿Qué es lo que se espera de la aplicación de los acuerdos en esta zona? ¿Cuál es la expectativa, pues? Bueno, pues la expectativa era crear muchos más proyectos productivos. Yo ahorita te lo estaba comentando, ahí es, digamos que está el sueño de generar una guía turística para Ricaurte, y ese sueño de esa guía turística, digamos que nace, digamos, por parte de la población joven del territorio, que ve realmente un potencial hermoso en este territorio. Tenemos digamos que varias reservas naturales, como la Reserva Natural de la Planada, donde tenemos pues una diversidad de plantas. Tenemos allá el oso arcoíris, tenemos, si se dan cuenta, un mirador. Este mirador es hermoso, ese mirador de la Planada nos muestra ahí, digamos, no sé si se alcanza a ver el volcán del Cumbal, que está allá al fondo. ¿Qué se alcanza a Tenemos ver? cerro, ajá, alcanzamos de hecho desde ahí a ver a Pialapí, que fue pues lastimosamente donde ocurrieron los hechos, allá al fondo también. Y pues si se dan cuenta, miren, aquí podemos ver desde este mirador dónde ocurrieron los hechos. Entonces al fondo, atravesando todo ese verde, pues podríamos llegar, y pues claramente por ahí no se puede llegar, esa no es la vía para poder conectar, pues en este caso, a las personas. Entonces es bastante bonita esta reserva natural, donde se encuentra pues digamos que muchas personas trabajando y haciendo quizás recorridos para avistamiento de aves. Es algo a lo que le apunta Ricaurte, poder ser un municipio donde se reconozca como un municipio donde hay esa biodiversidad para mostrar las aves, y pues realmente lo tiene. O sea, yo no voy a hablar de más, realmente tiene ese potencial. Y pues, ¿qué otra cosa frente a, digamos, a ese potencial que la gente le ve al municipio? Pues bueno, esos proyectos productivos de los que estábamos hablando. Hay varias personas en Vegas que están trabajando la piscicultura. Hay varias Ujú. personas en San Isidro que están trabajando con el tema de la porcicultura. Hay varias personas en diferentes partes trabajando con el tema de los pollos. Es decir, hay muchos proyectos que quieren levantarse. Hay una asociación de mujeres que recicla y que quiere transformar el material reciclable en fibras para hacer cabullas. Es Ujú. decir, hay un potencial muy grande. Aquí tenemos realmente personas que quieren emprender y que quieren transformar la situación del territorio, y que claramente se dio gracias pues a ese impulso del acuerdo de paz. Pero digamos que de nuevo, aunque hay una esperanza y hay ese potencial, yo creo que eso no basta.
y no basta en el sentido de que las personas están dando mucho y necesitamos en este caso pues realmente una inversión, necesitamos que esos proyectos productivos pues tengan pues un movimiento económico, y si no tenemos ese movimiento económico pues muchas de estas iniciativas van a empezar a decaer. Mm, y el ejemplo es quizás esa guía turística, que me parece preocupante que a la fecha, digamos, desde 2017 se esté creando y todavía tenga fallos y todavía no se haya podido mostrar a las personas. Y esa guía turística, pues bueno, quería mostrar el avistamiento de aves, quería mostrar esta reserva de la Planada, otras reservas que hay colindantes ahí a la cabecera municipal. Teníamos también para mostrar, hay un pedazo hermosísimo donde se hace como turismo religioso y donde hay como una serie de historias que se gestan alrededor de una iglesia que queda en la punta de una montaña y pues claramente si tú te das cuenta pues hay una forma bien interesante de ver al municipio posterior a ese acuerdo de paz. Sí, entonces, digamos, hay una gran variedad de proyectos, lo que falta es, como quien dice, el plante, y eso depende Exacto. también de la ejecución de estos recursos. Eh, ¿Ha tenido algo que ver, por ejemplo, el cambio de gobierno en esta, digamos, en estas pausas que ha tenido la formulación y la ejecución de estos proyectos? Uy, yo diría sí, y realmente es un sí muy marcado. Cuando empiezan a gestarse los PEDET en el territorio, lo primero que hay es como una especie de bloqueo porque nos dicen que Juan Manuel Santos pues ya va a salir en 3 meses y eso generó una especie de, no sé, de retroceso quizás frente a, bueno, y entonces pues toca esperar porque los recursos están congelados. Entonces desde ahí ya uno empieza a ver que claramente empiezan a haber una serie de trabas cuando sale, digamos que Juan Manuel Santos del gobierno y posterior a esto, pues quizás podemos denotar que muchos de esos recursos no se han visto quizás por el manejo de los dineros que ha dado este gobierno actual. Entonces, podría decir que sí, que claramente eso ha afectado. Digamos que no tengo en este momento cifras, no tengo cómo decir que eso ha cambiado, pero yo podría decir que en la realidad y como se ve el municipio, no hay, no hay una inversión real. Bueno, dentro de estos proyectos, y ahorita revisando las imágenes, hay un oso, creo que es un oso de anteojos que se llama arcoíris. ¿Cuál es la historia de este oso? ¿En dónde está ubicado? Y hace parte, digamos, hace parte el oso y bueno, la dinámica alrededor del oso hace parte de estos proyectos que buscan como revivir el turismo de Ricaurte, que tenemos aquí el oso aquí en pantalla. Uh-huh. Sí, la historia de ese oso es bastante, bastante particular. Pero antes de contar la historia del oso, sí, te voy a responder. Digamos que el oso, alrededor del oso sí se teje, digamos que una historia del municipio. Uno apenas llega a la entrada de Ricaurte, uno encuentra la imagen grandísima del oso con unas flores. Y claro, eso de entrada ya digamos que el municipio lo primero que nos quiere decir es, oiga, aquí hay un oso, ¿sí? Y eso digamos que llama la atención de las personas. El oso se encuentra en la Reserva Natural de la Planada y el oso, digamos que se encuentra ahí debido a que en una época, pues, digamos que había, por decirlo así, como una conexión más natural de los osos en esta parte del territorio y el oso se encontraba, digamos que lo recogieron realmente muy pequeño, no, digamos que no lo encontraron con la mamá la encontraron tiempo después y creo que pues por cuestiones de seguridad pues terminaron matándola, pero el osito sí quedó y el osito tenía un hermano. Realmente no recuerdo el nombre del hermanito del oso, pero Arcoiris, pues el otro osito murió por una complicación en una garrita, se infectó y terminó muriendo hace más o menos unos 6 7 años. Y pues Arcoiris sí, digamos que sigue vivo. Eh, pero pues realmente, digamos que en donde se encuentra, pues está muy bien cuidado, tiene, digamos que
le dan su comidita y digamos que hay toda una especie de protección, pues porque claramente es como el tesoro de Ricaurte y realmente cuando el oso ya no esté, pues va a haber un vacío muy grande el cual llenar. El oso es una imagen del municipio que realmente le llega a todas las personas, pues debido a que es como ese primer atractivo que uno encuentra apenas llega al municipio. Entonces, pues el oso ya está viejito, el oso ya, digamos que también ha tenido una serie de problemas de salud, pero pues esperemos que haya todavía arcoíris para rato. ¿Y esta especie de oso es nativa del territorio, digamos, se encuentra en vida salvaje o fue más como un decomiso o una persona que lo trajo de otra zona como mascota Sí, o no yo sabemos? podría decir, yo creo que hace parte quizás del territorio, pero pues por problemas quizás de esas fronteras y de la caza furtiva, pues no podemos encontrar realmente ya osos en la zona. Lástima. Lástima porque pues también, digamos, los osos son un atractivo muy grande, el hecho de ir y mirar y buscar vida salvaje también atrae mucho a los turistas, eh, pero me dice también que hay avistamiento de aves. Podemos entrar un poco en detalle este emprendimiento, en qué consiste y cuál es el verdadero potencial de Ricaurte a la hora de hablar de avistamiento de aves. Digamos que en Ricaurte, digamos que hay aves endémicas, es decir, que solamente se dan en esa parte del territorio y eso hace que haya pues claramente una preocupación o digamos que una reflexión acerca de estos animalitos que están en el territorio. Tú vas por, digamos que caminando por la parte urbana y ya te encuentras una diversidad de aves que se te paran en la ventana, ¿sí? Aves rojas, azules, amarillas, en fin. Y esto, digamos que de una vez demuestra que sí, que entonces sí tenemos un avistamiento real de aves y que si te vas, en este caso, por ejemplo, a la reserva, tú coges, en este caso, unos binoculares, vas a encontrar, digamos que los colores y la diversidad de aves que quieras. Hay una apuesta real por que Ricaurte sea en este caso pues un municipio que digamos que evidencie ese avistamiento de aves y eso tiene pues muchos atributos que claramente demuestran que hay una riqueza en términos de la fauna del municipio y no solo de la fauna sino también pues de la flora, hay flores divinas, hay digamos que árboles que no se ven en ninguna otras partes del territorio digamos que por esa ubicación geográfica. También tenemos ríos que, como lo había dicho al principio, hay ríos donde tú te metes completo y alcanzas a verte los pies del agua tan cristalina que hay, entonces también hay una riqueza hídrica, pero puntualmente en el tema del avistamiento de aves, hay muchos proyectos dentro de las reservas naturales que están impulsando que la gente vaya a visitar a Ricaurte y que tenga pues la oportunidad de hacer este tipo de actividades. En esta imagen que estamos viendo del casco urbano de Ricaurte, vemos que está en medio de dos montañas, de alguna manera, como entre la falda de las dos montañas, por ahí debajo pasa el río. Eh, ¿Qué se siente, digamos, despertar en Ricaurte, salir por la ventana y encontrarse con esas aves, encontrarse con esa neblina que baja de la montaña, con ese color verde que invade, digamos, todo el horizonte? ¿Qué sensación como ser humano sentiste a la hora de despertarte allá en Ricaurte? Yo creo que una tranquilidad inmensa, despertarse con el sonido de las aves, con el sonido del río pasando al lado de tu casa, amaneciendo, tomándote un tinto y viendo las montañas que habían días, digamos que esa foto estaba ese día bastante nublado, pero realmente Ricaurte, como te decía, hay días que está loco y haces un sol y un sol Mm, que te quemas y si no sales con bloqueador, pues un digamos que rojito. complicado. Entonces, sí, y entonces aquí la cuestión es que
hay digamos que esa transformación del clima hace que uno se sienta bastante acogido y es bastante delicioso. Yo creo que genera una paz inimaginable. Acá estamos viendo la imagen de una parte de un río que es muy escondido, está, digamos que por la parte de cualquier viejo, que cualquier viejo es donde te estaba contando que se hace turismo religioso, porque detrás de esa iglesia hay un montón de historias digamos que dicen que ahí en esa iglesia pues se han cumplido muchos milagros y tú ves la iglesia llena de placas dándole las gracias al Señor milagroso de cualquier viejo. Y eso, digamos que genera que la gente realmente no conozca en gran parte ese territorio, porque detrás de la iglesia pues queda realmente retirado ese río. Y de hecho muchas personas que viven en el territorio de Ricaurte no lo conocen, ¿sí? Es un río bastante escondido, es un río que no cualquiera tiene acceso, digamos que yo tuve acceso debido a que un chico que vive allá me dijo como, un día yo iba pasando y encontré el río con mi papá y le tomé fotos y me pareció muy bonito y me mostró las fotos y yo dije como, oiga, tengo que ir a ese lugar porque se ve realmente mágico. Y me pegué la pérdida de la vida. O sea, para poder llegar realmente fue complicado, fue un acceso bien difícil, pero cuando llegué, yo dije, esto se lo está perdiendo el mundo y en parte quizás pues esa pérdida tiene algo de positivo, ¿no? Y es que pues no esté contaminado, que pues claramente pues no haya una relación tan cercana con el ser humano que hace que todavía, digamos, esté totalmente virgen. Aquí estamos viendo un río que queda en las inmediaciones de San Isidro y ese río de hecho ahí en este momento está seco, pero al igual que el otro es totalmente cristalino y son aguas muy frías, son aguas que están bajando en este momento en la montaña y son realmente muy frías, pero la sensación de nuevo de visualizar estas aguas y de estar ahí son inimaginables, son únicas y no creo poder describir esa sensación. Y allá arriba de esas montañas hay páramo. Arriba, no. Creo No, que, o no, sea, no alcanza a hasta ver el páramo. momento, no, no hay páramo. Bueno, ahí hay otra imagen espectacular de las rocas y el agua que se ve que baja a buena velocidad. También hay posibilidades de hacer como deportes de aventura, rafting, kayaking, esas cosas que están tan de moda. Yo creería que sí, yo creería que sí. De hecho, hay el río que de hecho pasa por detrás ahí de la cabecera municipal, es un río bastante turbio y ahí digamos que a veces se hacen como concursos de pesca, pero sí, tiene un potencial para hacer toda esta cantidad de deportes que se suelen hacer en las inmediaciones de los ríos. Que no te imaginas, solo que yo creo que no hay todavía, como que no hay esa visibilidad de las personas que viven en el territorio. Me decía alguien como, muchas veces nosotros no vemos la riqueza que tenemos, sino hasta que alguien del exterior nos dice, oiga, qué aguas tan bonitas, oiga, qué aves tan hermosas. O sea, las personas de allá están tan habituadas a ver ese A la tipo belleza. de belleza que cuando, claro, llega alguien del exterior y se da cuenta de este tipo de paisajes, pues uno queda realmente enamorado y las personas pues que viven allá, pues digamos que para ellos es su cotidiano, su diario vivir, ¿no? Entonces quizás no hay un imaginario en este caso pues de ese tipo de deportes porque no es lo que ellos pues visionan todos los días en su hogar. En el territorio, digamos, teniendo en cuenta la belleza y la cantidad de recursos naturales, ¿hay presencia de minería ilegal o de minería o de proyectos, megaproyectos que amenacen de alguna manera esta diversidad de fauna y flora? Sí, digamos que ya hay una presencia quizás de algunas minerías, de algunas empresas, tanto así que en un río que estábamos mostrando anteriormente, hay por épocas el agua se vuelve muy turbia, es decir, cambia su color por,
por este problema de estas empresas. Y no solamente por las empresas mineras, sino bueno, por algunos proyectos productivos que tienen las personas y que no hay quizás, no solamente cultura, sino yo diría que pues una intervención en este caso estatal para el cuidado de los ríos. Entonces muchos residuos terminan yéndose a ese tipo de ríos de aguas cristalinas que realmente es muy triste. Mm, nos decía y nos contaba alguien en ese momento en el que estuvimos que en el territorio las aguas negras pues llegaban al mismo río y pues uno dice, oiga, ver estas aguas tan cristalinas y que esas aguas negras lleguen a este tipo de ríos es como, o sea, es un dolor gigante que pues bueno, esperemos que por la relación que se tenga en este caso con los recursos que lleguen, pues se pueda generar cambios en ese sentido. Sí, esperemos que así sea. Bueno, aquí le reiteramos al público que por favor haga preguntas, cualquier duda o cualquier inquietud que tengan sobre Ricaurte puede ser relacionada con el conflicto, relacionada con los recursos naturales, relacionada con cómo llegar, con la comida, que de hecho ahorita le pregunto a María por la comida. Eh, Hay una pregunta del público de Andrés González que nos pregunta, eh, ¿cómo le dice uno al resto del país que Ricaurte no es solo violencia? O sea, ¿cuáles son los sueños de las comunidades? Bueno, pues yo creo que ¿cómo le dice uno a Colombia que Ricaurte no solo es violencia? El hecho de ver estas imágenes, yo creo que uno ya de por sí puede evidenciar que Ricaurte no solo es violencia y que esa estigmatización que se ha creado del municipio quizás es porque siempre cuando se nombran a esos territorios periféricos, lo primero que se habla es del conflicto. Jamás yo creo que en las noticias he visto a Ricaurte, digamos, encabezando quizás ese avistamiento de aves. ¿Sí? Y eso realmente es lo preocupante, cómo los medios de comunicación están mostrando a nuestro territorio, cómo es que las personas todo el tiempo se visualizan a las personas que viven dentro de este territorio. Y me lo decía alguien que vive allí muy triste, me decía, es muy complejo que uno salga de su municipio y lo primero que le digan es usted de dónde viene y que el miedo sea decir soy de Ricaurte, porque de una vez entonces está el imaginario, ah, no, es guerrillero, ah, no, en este caso es narcotraficante o es raspachín de coca, bueno, de una vez digamos que hay una serie de estigmatización y pues eso es muy triste, ¿no? Que las personas de afuera ya visualicemos el conflicto en este territorio simplemente por un hecho que quizás en algún momento no fue aislado, ¿cierto? Por toda la violencia que hubo, pero que en este momento pues no es así y que antes tampoco lo fue. No todas las personas que viven en el municipio pues hacen parte de esos. Entonces, yo creería que para mí la forma de mostrar que Ricaurte no solamente es violencia es mostrando esa otra cara, mostrando la cara del Ricaurte que quiere ser turístico, que quiere ser productivo, del Ricaurte con festivales, de avistamiento de aves, de sus aguas hermosas, de estas montañas verdes, de los resguardos indígenas. Hay una, mejor dicho, cantidad de cosas para decir que Ricaurte no solamente es violencia y pues que se genere esa visión en nuestro territorio colombiano, pues es realmente lamentable, que es lo que ellos, de hecho que por eso es este encuentro, queremos es que la gente se lleve ese otro imaginario, ¿no? Que realmente las personas denoten que Ricaurte no simplemente es violencia, sino que son todas estas cualidades hermosas que tiene. También, digamos, de alguna manera, Ricaurte es como un Colombia chiquito, ¿no? Un país que no se da cuenta de lo hermoso que es, que muchas veces tiene que venir alguien de afuera a decirnos, mire lo lindo que es su país, que también tiene el problema de que la el mismo problema de uno u otro gobierno terminan por atentar contra el mismo país. Y también que a veces esa estigmatización hace sufrir a los ciudadanos. Uno como colombiano muchas veces cuando sale del país o se encuentra con un extranjero, le hablan de Pablo Escobar, le hablan de narcotráfico, le hablan de la serie de narcos, le hablan de tal y tal. Y es muy maluco y sí es importante que Colombia y Ricaurte y también cada departamento del país, que me parece que también se ve bien representado en la historia de Ricaurte, asuma ese rol de quitarse de encima todos esos estigmas, todo ese pasado, toda esa oscuridad que trae
el narcotráfico, la guerra, el conflicto, eh, y salir adelante todos como país, ¿no? Desde cada territorio, con cada identidad indígena, afro, campesina, para formar un país que se salga de ese estigma, ¿no? Sí, total. Creo que, digamos que es muy triste realmente como nosotros hemos venido quizás visualizando nuestro propio territorio y yo no creo que tenga que venir alguien de afuera a decírnoslo, o sea, ya estamos en tiempo de despertar y de ver realmente esta riqueza y esta, digamos, enorme, digamos que, no sé cómo decirlo, porque es que en serio me parece tan triste que no visualicemos lo lindo que tenemos. Entonces, pues sí, creo que en ese caso tienes mucha razón. Es un Colombia muy pequeño, pero es un Colombia que quiere mostrarle al resto que no solamente es violencia. En este momento vemos la imagen me imagino que eso es la plaza de mercado de Ricaurte. ¿Qué productos, digamos, se usan para la cocina local? Digamos, ¿cuáles son los productos que más se ven en los platos típicos? ¿Qué comida se come? ¿Cómo es ese lado de la vida en Ricaurte? Listo, pues bueno, primero te comento, digamos que este no es como tal el mercado de Ricaurte, esto es como clandestino, cada 15 días, cada semana se hace ese puestico y el mercado se encuentra digamos que al frente de la alcaldía, en la plaza como Ujú. tal de mercado, que realmente es muy grande. ¿Qué productos podemos encontrar? Uf, una diversidad enorme. Y pero igualmente pues no tiene que ver tanto como con lo que se siembra en el territorio, casi siempre todo esto que se trae es de Pasto o de otras partes, pero podemos ver que igualmente los productos que se venden en Ricaurte son muy baratos. Tanto así que recuerdo mucho almorzar con 5.000 pesos y te servían mucho arroz, mucho frijol, costillas súper grandes de cerdo, o sea, unos 5 pedazos de costillas de cerdo, jugo, sopa, postre, mejor dicho, y con 5.000 pesos podías hacer fiesta. Entonces, creo que en términos económicos y en términos del mercado como tal de Ricaurte, pues tenemos una diversidad de productos gracias quizás a que sea pues conectado con esa vía al mar. Ya vemos quizás que adentro de los resguardos, pues claro, hay unas complicaciones en términos de la alimentación, porque como lo decía, pues las comunidades indígenas no son comunidades que siembren, no son comunidades quizás productivas en este caso. Y eso genera una serie de problemas que quizás no hemos tocado y que a mí sí me gustaría nombrar, y es que en muchas partes del territorio de Ricaurte, en esas periferias, problemas de desnutrición casi iguales o peores a los que nos nombran a nosotros, por ejemplo, en La Guajira. Y esto realmente es muy preocupante porque, bueno, en La Guajira nosotros alcanzamos a visualizarlo, ¿no? Digamos que conocemos dónde queda La Guajira en el territorio colombiano, pero cuando uno habla de Ricaurte, uno jamás se imagina que Ricaurte quede en Nariño y jamás se imaginaría que en este tipo de territorios hay unos grados de desnutrición tan altos y casi desnutrición infantil. Entonces, es problemático en términos de que sí, en la cabecera municipal tenemos una diversidad de productos, pero ya digamos que entrando en el territorio, a lo largo del territorio, pues hay problemas serios de alimentación. Y diría yo que el producto que más, digamos, que se come en este caso, pues son esos platanitos chiquitos que se pueden sembrar en casi todo el territorio, que se dan casi de manera natural. Entonces, pues es bastante problemático y eso sí me gustaría pues que lo tuviéramos en cuenta y que digamos que lo denunciemos porque es algo que no se hace y que no se tiene en cuenta. Entonces, denunciar estas cuestiones de desnutrición en el territorio y que realmente pues empecemos a mostrar esa serie de problemas que claramente nunca va a salir en los medios de comunicación, que solamente sale este tipo de hechos violentos, pero que no salen este otro tipo de violencias que también hacen parte quizás del conflicto, ¿no? Y que invisibilizan realmente pues a las víctimas que se encuentran pues en los territorios. Claro, y de hecho en el acuerdo de paz hay un artículo sobre la seguridad alimentaria
y la importancia que esta tiene para la paz. Eh, pues desafortunadamente vemos que, pues la desnutrición sigue siendo un problema, y no solo en Nariño, no solo en Ricaurte y no solo en La Guajira. En el Chocó también hay problemas de desnutrición, en el Amazonas, en norte de Santander, inclusive en Bogotá. Entonces es un problema que hay que atacar de raíz, y que pues es un asunto que clamamos todos los colombianos que tenemos corazón por Colombia de alguna manera, pero que es un tema muy importante para la consolidación de la paz, ¿no? Este tema de la equidad, la seguridad alimentaria, el hecho de que no nazcan niños en desventaja, ¿cierto? Porque esta situación de desnutrición trae problemas no solo inmediatos, el hecho de tener hambre, sino a futuro en el desarrollo cerebral de los niños, el desarrollo cognitivo. Tiene muchos impactos negativos el hecho de nacer en un hogar donde no tienen cómo alimentarlo. Entonces, pues sí, Narradores por la Paz, claro, se une a ese llamado a asegurar, valga la redundancia, la seguridad alimentaria, a garantizar la seguridad alimentaria, y poner el ojo en los territorios, que como tú bien dices, no solo es en La Guajira, sino es en todo el territorio colombiano donde tenemos problemas de desnutrición, y que es un problema muy grave que debemos atacar de raíz. Sí, sí, claro que sí, Juan. Y yo creo que también hacer un llamado a que este tipo de problemas no simplemente se solucionan llevando mercados, Uh -huh. porque hemos encontrado a veces que pareciera que la cura es peor, ¿sí? Y en este caso me refiero a que muchas veces se termina el Estado volviendo una cuestión más asistencialista, y que el hecho de llevar esos mercados hace que las personas terminen generando una serie de relación de sigo esperando la comida, y cuando no llega la comida y cuando de programas, pues es cuando vemos que empiezan a crecer ya más este tipo de problemas. Entonces, yo creo que para poder generar una solución, más allá de hacer el llamado al Estado y decirle genere seguridad alimentaria, es que hay que construir esa seguridad alimentaria con las poblaciones. No se puede Claro. hacer si no se tiene en cuenta la forma como pues en este caso las comunidades indígenas visionan en este caso el territorio y la Uh forma, -huh. digamos, de cómo se debería generar esa seguridad alimentaria. Entonces, es algo que no se puede, digamos que, desconocer cuando vamos a hablar de estos temas. Así es. Y bueno, ya pasamos la hora y 20 de programa, ya vamos terminando. Yo quisiera preguntarle, María, ¿cuál es la esperanza? ¿Cuál es la expectativa de paz, la expectativa sí, de comunidad que se entreteje en Ricaurte, y que se tiene de mira al futuro, de cara al futuro? Ok, pues bueno, digamos que más allá digamos, de seguir hablando de estos momentos difíciles y victimizantes, la esperanza sigue en pie, y siguen trabajando las comunidades por visionar a Ricaurte de una manera diferente. Hay muchas personas que están trabajando de nuevo en proyectos que, digamos que si no hubiera sido gracias a ese acuerdo de paz, yo creo que muy seguramente no estarían en este momento en boca de tantas personas del territorio. Entonces, el llamado a esa esperanza es a que, digamos, si tenemos la oportunidad quizás de visitar el territorio en medio, pues digamos que ahorita claramente por el contexto no se puede hacer, pero que si ustedes, los que nos están escuchando, pueden ir al territorio y hacer conocer lo lindo que es, van a ayudar a muchas personas que realmente le están apostando a otras formas de organizarse en el territorio, y que claramente van a seguir fortaleciendo esa esperanza que no se ha ido, que por más actos, digamos, violentos que hayan en este momento, no se han ido esas esperanzas y siguen manteniéndose en pie. Creo yo que muchas de las personas con las que conviví en el territorio estarían más que felices de que llevemos esa imagen de Ricaurte de una manera diferente, ¿no? Que digamos, oiga, en Ricaurte hay estos ríos tan hermosos, que en Ricaurte podemos ir a hacer avistamiento de aves. Y eso es lo que realmente va a mantener esta esperanza que, de nuevo recalco, no se ha ido. No se ha ido y sigue muy firme con las personas que están trabajando por el territorio. Pues muchas gracias, María, también por su tiempo, por sus apreciaciones,
por la paciencia que nos ha tenido durante esta hora y media de programa. Pues yo les pido de nuevo agradeciéndole y con ese mensaje de esperanza y de siempre resaltar lo bueno que tiene nuestro país, y para eso siempre estamos aquí en Narradores por la Paz. También esperamos pues poder visitar Ricaurte y el departamento del Nariño muy pronto, tan pronto sea seguro en términos de la pandemia y en términos del conflicto. Y nada, pues hace 8 días nos comprometimos a viajar a Chocó cuando entrevistamos a Luis Ernesto Lave, que estuvo aquí en este espacio hablando sobre racismo y discriminación. Y pues hoy nos comprometemos con María y con el pueblo de Ricaurte a que los vamos a visitar, ojalá muy pronto, para también contar las historias del conflicto y las historias de resiliencia y de esperanza desde Narradores por la Paz. Muchas gracias, María. No, a ti, Juan, muchas gracias por la invitación y en serio que creo que abres una puerta enorme para mostrar esta otra cara de Ricaurte y para que las personas se lleven esta otra cara. Entonces, realmente el agradecimiento es hacia Narradores, que creo que hace digamos que un trabajo brillante, un trabajo que realmente se nota que tiene, digamos que en este momento esa fortaleza para mostrar a Colombia de una manera diferente, desde La Paz, ¿no? Y pues agradecerles por eso. Muchas gracias en serio. Gracias, María. Y a todos ustedes, pues un saludo desde la distancia. Esperamos que sigan conectados a Narradores por la Paz, que nos sigan aquí en nuestras redes sociales, en Instagram, YouTube, Facebook y Twitter. Y nos vemos en una próxima ocasión, en un próximo programa de Narradores Live. Yo soy Juan David Belandia y espero verlos muy pronto. Que estén muy bien. Hasta luego.